Buenas noches, amado hermano, amada hermana. Te doy la bienvenida a este espacio de oración, donde juntos podemos entregar nuestro día en las manos de Dios. A veces la vida se sacude de tal manera que sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies. Hay días en que todo parece incierto, los problemas se multiplican, las fuerzas se agotan y el corazón se llena de miedo. Pero justo ahí, en medio del caos, surge una verdad poderosa que nos recuerda quién está al control. En el Salmo 46, 1-3 leemos: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Este pasaje es más que poesía antigua, es una promesa viva. Nos dice que aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, Dios permanece firme. Él no cambia, no se debilita, no se aleja. Cuando el salmista dice, Dios es nuestro amparo, está hablando de un refugio seguro, un lugar donde nada ni nadie puede tocarnos. Un espacio espiritual donde la tormenta ruge afuera, pero el alma encuentra paz adentro. Y es aquí donde comienza la enseñanza de hoy, porque todos, en algún momento, enfrentamos terremotos emocionales, situaciones que nos hacen dudar, momentos en los que el miedo nos visita. Pero, ¿cómo mantener la calma cuando todo parece desmoronarse? ¿Cómo confiar en medio del dolor cuando la fe se siente tan frágil? De eso hablaremos en la siguiente parte. Cuando el salmista escribe, aunque se desmorone la tierra, no está hablando solo de desastres naturales. Se refiere también a esos momentos en los que nuestra vida se sacude. Una pérdida, una enfermedad, una traición, un sueño que no se cumple. Todos hemos sentido que las montañas, aquello que creíamos estable, comienzan a hundirse. Y en ese instante, el miedo toca la puerta del corazón. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué permite que todo se venga abajo? Pero es ahí, precisamente ahí, donde este versículo se hace más real. Porque no dice que Dios evitará el temblor, sino que será nuestra fortaleza durante el temblor. Él no siempre detiene la tormenta, pero siempre promete estar contigo dentro de ella, y esa presencia cambia todo. Cuando sabes que no estás solo, el miedo pierde poder. Cuando confías en que Dios sigue siendo tu amparo, aunque todo se mueva, tu fe se afirma en lo eterno. En la próxima parte hablaremos de cómo esa fortaleza divina se hace visible en lo cotidiano, en los pequeños actos, en los días comunes donde Dios sigue obrando, aunque a veces no lo notemos. Esa fortaleza de la que habla el Salmo 46 no siempre se manifiesta como un milagro visible o una solución inmediata. A veces se muestra de forma más sutil, en una paz que no se puede explicar, en una palabra que llega justo a tiempo, en una lágrima que limpia el alma, o en esa fuerza interior que te levanta cuando pensabas que ya no podías más. ¿Te ha pasado que después de llorar, de orar con el corazón roto, algo dentro de ti se aquieta? No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque Dios te sostuvo desde adentro. Eso es lo que significa que Él es nuestra fortaleza, no una muralla que evita todo dolor, sino un poder invisible que nos sostiene mientras el mundo se mueve. Cada vez que eliges creer, aunque no veas, cada vez que sigues adelante, aunque tengas miedo, cada vez que oras, aunque no tengas fuerzas, ahí está Dios, fortaleciéndote. Y cuando entiendes esto, aprendes a descansar en su presencia, a confiar incluso cuando no comprendes. En la próxima parte, descubriremos cómo aprender a vivir desde esa confianza profunda. Descansar en Dios no significa rendirse por cansancio, sino rendirse por confianza. Es decirle, Señor, ya no puedo con esto solo, pero sé que tú sí puedes. Hay una paz que el mundo no puede ofrecer,
una que solo llega cuando dejamos de intentar controlarlo todo y soltamos el peso en las manos de Dios, porque mientras tú tratas de entender el por qué, Dios ya está obrando en el para qué. El descanso en Dios no es pasividad, es fe activa. Es caminar sabiendo que Él guía tus pasos, aunque aún no veas el camino completo. Y cuando logras descansar en Él, algo cambia. La ansiedad se transforma en esperanza, la preocupación en oración y el miedo en confianza. Cierra un momento los ojos y piensa, ¿qué área de tu vida necesita hoy descansar en Dios? ¿Dónde has estado tratando de luchar solo? En la siguiente parte hablaremos de cómo esa confianza se construye día a día a través de hábitos sencillos que fortalecen tu fe y te recuerdan que Dios siempre está cerca. Confiar en Dios no es un acto que ocurre una sola vez. Es una decisión que se renueva todos los días. Cada mañana, cuando eliges orar antes de preocuparte, estás diciendo, Señor, confío en ti. Cada vez que haces una pausa para agradecer, aún sin tenerlo todo, estás construyendo fe. Y cada vez que eliges perdonar, servir o seguir adelante, estás permitiendo que el amor de Dios fortalezca tu corazón. La confianza se forma en lo pequeño, en ese gracias, Señor, al despertar, en esa oración breve mientras trabajas, en ese suspiro que se convierte en fe, cuando algo no sale como esperabas. Porque cuando el alma aprende a apoyarse en Dios en lo cotidiano, entonces, cuando llega la tormenta, ya sabe dónde refugiarse. No se trata de no sentir miedo, sino de recordar quién camina contigo cuando lo sientes. Y es en esos momentos de confianza constante donde empezamos a experimentar el poder real de su presencia. En la próxima parte veremos cómo Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades, usándolas para hacernos más fuertes y más dependientes de Él. Hay algo hermoso en la manera en que Dios obra. Él no siempre escoge nuestras fortalezas para mostrar su poder. Muchas veces escoge nuestras debilidades. Cuando te sientes frágil, cuando ya no puedes más, ahí es cuando su gracia se hace visible. Porque en tu límite comienza su grandeza. Como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Y esa verdad también se refleja en el Salmo 46. Dios no nos promete una vida sin temblores, pero sí nos promete que su fortaleza nos sostendrá cuando tiemble todo. Así que no temas si hoy te sientes débil o sin fuerzas. Esa sensación no significa que Dios te ha abandonado. Significa que Él está preparando el terreno para mostrar su poder en ti, porque donde tú ves ruina, Él ve reconstrucción. Donde tú ves caos, Él ve propósito. Y donde tú ves debilidad, Él ve una oportunidad para revelar su gloria. En la próxima parte hablaremos de cómo esa fortaleza divina no solo nos levanta, sino que también nos enseña a ayudar y levantar a otros en sus momentos de angustia. Cuando Dios te levanta, no es solo para que sigas adelante tú, es también para que puedas tender la mano a alguien más. La fortaleza que recibes está diseñada para compartirse. Cada proceso difícil que has superado, cada oración respondida, cada lágrima que se transformó en esperanza, todo eso te convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Hay personas que necesitan ver en ti la prueba de que sí se puede salir del valle, que sí hay consuelo, que sí existe un refugio seguro en medio del dolor. Cuando ayudas, consuelas o simplemente escuchas con amor, estás siendo un canal de la fortaleza que un día tú mismo recibiste, porque así obra Dios. Nos sana para que sanemos, nos consuela para que consolemos, nos levanta para que aprendamos a levantar a otros. Y cuando empezamos a vivir con ese propósito, no solo buscando ser fortalecidos, sino fortalecer, la vida adquiere un sentido más profundo. En la siguiente parte, hablaremos de cómo mantener ese corazón firme y compasivo en todo momento. Mantener un corazón firme
no significa no sentir dolor, sino decidir confiar incluso mientras duele. La fe no elimina las tormentas, pero te enseña a mantener la mirada en quien puede calmarlas. Cuando el miedo quiera sacudirte, recuerda, no se trata de la fuerza de tu corazón, sino de la fidelidad de tu Dios. El corazón se vuelve firme cuando se ancla en la verdad de que Dios nunca falla. Por eso, cada vez que la vida se agita, repite en tu interior, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios está conmigo. Esa simple declaración tiene poder, porque mientras la mente se llena de dudas, la palabra de fe reafirma tu alma. Es como un ancla espiritual que te sostiene cuando los vientos son fuertes. Y aunque no puedas controlar la tormenta, puedes decidir dónde permanecer, en el miedo o en la presencia de Dios. En la próxima parte veremos cómo esa presencia divina no solo te da paz, sino también dirección, porque cuando el alma está firme, puede escuchar la voz de Dios con claridad. Hay algo que solo ocurre cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas. El alma se aquieta, y entonces podemos oír a Dios. El mismo Salmo 46 más adelante nos dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa frase es una invitación divina a detener el ruido interno, a silenciar los miedos, las quejas, las prisas, y permitir que el corazón escuche lo que el mundo no puede decirte. En el silencio de la oración, Dios susurra dirección. En el reposo del alma, Él siembra paz, y en la quietud nos recuerda quién tiene el control. Tal vez no escuches una voz audible, pero sentirás un impulso, una convicción profunda, una certeza de que no estás solo y que Dios sigue guiando tu historia. Cuando aprendes a escuchar su voz, descubres que incluso en los momentos más confusos, Él sigue hablando, solo que con el lenguaje del amor, la fe y la esperanza. En la próxima parte hablaremos de cómo mantener esa conexión constante con Dios para que su paz permanezca en ti, aún en los días difíciles. Vivir conectado con Dios no se trata solo de orar en los momentos difíciles, sino de aprender a incluirlo en cada parte de tu día. Hablar con Él mientras trabajas, agradecerle en medio de tus tareas, pedirle sabiduría antes de tomar decisiones o simplemente decirle, Señor, quédate conmigo hoy. Esa conexión constante convierte lo cotidiano en sagrado. Tu hogar se vuelve un altar, tu rutina, una oración, y tu vida, un reflejo de su presencia. Estar con Dios no es un momento, es un estilo de vida. Y cuando lo haces parte de todo, su paz comienza a habitar en cada pensamiento, en cada palabra, en cada paso que das. No necesitas hacer grandes cosas para sentir a Dios. Solo necesitas invitarlo a caminar contigo, porque cuando Él está presente, incluso el día más común se llena de propósito. En la siguiente parte, veremos cómo esa relación diaria con Dios fortalece tu fe y te prepara para enfrentar cualquier situación con esperanza y confianza. La fe no crece en los momentos fáciles. Crece cuando eliges confiar aún sin entender, cuando oras aunque no veas respuesta, cuando sigues creyendo incluso con el corazón herido. La fe no se hereda, se construye. Y se construye día a día, en lo sencillo, en lo constante, en lo invisible. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás ejercitándola. Cada vez que agradeces en medio de la prueba, tu fe se fortalece. Y cada vez que decides esperar en Dios, aunque todo te diga que no, tu fe madura, se profundiza y te transforma. Porque la fe no solo cambia tus circunstancias, también cambia tu corazón. Y cuando la fe se hace hábito, ya no dependes de lo que ves, sino de lo que crees. Tu mirada se eleva por encima de la tormenta y descubres que Dios siempre ha estado ahí, firme, sosteniéndote. En la próxima parte hablaremos de cómo esa fe viva y constante te prepara para experimentar la verdadera paz.
una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita dentro de ti. Hay una paz que el mundo promete, pero se desvanece con cualquier cambio. Y hay una paz que solo Dios puede dar, una que permanece incluso cuando todo parece estar en contra. Jesús lo dijo claramente: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Juan 14:27. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que habita contigo. Es la paz que calma el corazón en medio de la pérdida, la que te da serenidad cuando no hay respuestas, la que te hace sonreír, incluso en medio del proceso. La verdadera paz no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber que Dios sí lo tiene. Y cuando esa paz te envuelve, ya no reaccionas con miedo, sino con fe. Ya no huyes del dolor, sino que lo enfrentas con esperanza, porque entiendes que tu vida está sostenida por las manos más seguras que existen. En la próxima parte veremos cómo vivir desde esa paz interior te convierte en luz y esperanza para otros, mostrando con tu ejemplo que en Dios siempre hay refugio. Cuando permites que la paz de Dios habite en ti, esa misma paz comienza a fluir hacia los demás. Ya no respondes desde la ira, sino desde la calma. Ya no contagias miedo, sino esperanza. Tu presencia se vuelve un recordatorio silencioso de que Dios sigue obrando. El mundo necesita más corazones que reflejen la paz del cielo. Personas que no solo hablen de fe, sino que la vivan. Que no solo digan, confía en Dios, sino que lo demuestren en su forma de amar, de perdonar y de perseverar. Esa es la misión de quienes han conocido el refugio del Salmo 46. Ser un refugio para otros. Ser esa voz que calma, ese abrazo que sostiene, esa palabra que levanta. Porque cuando vives desde la paz de Dios, tu vida se convierte en un testimonio vivo. Y otros, al verte, pueden decir, si Dios pudo sostenerle a él, también puede sostenerme a mí. En la próxima parte hablaremos de cómo mantener esa luz encendida, aun cuando vuelvan los días oscuros o los vientos del desánimo soplen fuerte. Habrá días en los que la fe parezca más débil, en los que el cansancio intente apagar tu luz. Y está bien, todos tenemos momentos así. Pero ahí es donde debes recordar lo que el Salmo 46 declara. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él no cambia, aunque tú te sientas inestable. Él sigue siendo tu refugio, incluso cuando no lo sientes. Tu luz no depende de tu fuerza, sino de su presencia. Así que cuando el desánimo toque tu puerta, vuelve a hablar con Dios. Ora, aunque sea con pocas palabras. Lee su palabra, aunque no entiendas todo. Canta, aunque tu voz tiemble. Porque cada pequeño acto de fe reaviva la llama del alma. Y cada vez que decides seguir confiando, Dios sopla sobre tu espíritu y te vuelve a encender. No te rindas. Aún en los días más grises, su luz en ti puede brillar más fuerte. En la última parte haremos una oración para sellar este devocional, agradeciendo a Dios por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra paz en medio de toda tormenta. Cierra tus ojos por un momento, respira profundo y deja que tu corazón se aquiete ante la presencia de Dios. Oremos. Señor amado, gracias por recordarme hoy que tú eres mi refugio seguro. Gracias porque, aunque el mundo se mueva, tu amor permanece firme y eterno. A veces me siento débil, confundido o sin fuerzas, pero hoy decido descansar en ti. Te entrego mis temores, mis cargas y mis dudas, porque sé que en tus manos estoy a salvo. Padre, enséñame a confiar incluso cuando no entiendo, a mantener mi fe viva cuando el camino se oscurece y a ser un reflejo de tu paz para quienes me rodean. Fortaléceme cada día, lléname de esperanza y recuérdame que nunca estoy solo, porque tú, Señor, eres mi amparo, mi fortaleza y mi ayuda segura. En el nombre de Jesús. Amén.
Si este devocional tocó tu corazón, recuerda, no importa lo que esté temblando a tu alrededor, Dios sigue siendo tu roca firme. Guarda esta palabra, compártela con alguien que lo necesite y mantén viva la fe, porque Dios siempre está contigo. Fin del devocional. Salmo 46, 1-3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza.